Muy buen día, tengan todos ustedes. Me presento, soy el doctor Daniel Solís Tenorio. Pertenezco a la Universidad Nacional Autónoma de México, en específico a la revista de New M de la División de Posgrado de nuestra Facultad de Derecho. El día de hoy tengo el agrado de presentar a ustedes un tema bastante interesante, bastante bonito, que es la inteligencia artificial en el derecho, para lo cual me voy a permitir compartir mi presentación para poder exponer esta presentación. Bien, la inteligencia artificial en el derecho. Antes que nada, a mí me gustaría compartir con ustedes un concepto que es de suma importancia, que es la informática y la inteligencia artificial. Brevemente voy a abordar este tema. Nosotros sabemos precisamente que existen el desarrollo de la inteligencia artificial. Vamos a tenerlo en dos ámbitos: en el ámbito profesional científico y en el ámbito que nosotros conocemos, es decir, con máquinas basadas en una arquitectura de qubits y las computadoras que nosotros comúnmente tenemos, en las cuales ahorita estamos llevando a cabo esta plática, que son computadoras personales. ¿Qué diferencia existe? ¿Qué diferencia hay entre estas dos máquinas? Bien, primeramente, la unidad de medida. La unidad de medida en aquellas máquinas, qubits, que admiten superposiciones coherentes de unos y ceros, respecto a las máquinas que convencionalmente nosotros tenemos, que son basadas en los bits y que equivalen a una elección de dos posibles unidades, ¿sí? Que es el 1 y es el 0, es decir, un encendido y un apagado. Entonces, estoy hablando de un encendido y un apagado respecto a los qubits, que pueden tener superposiciones, es decir, pueden tener varios encendidos y varios apagados, y pueden tener incluso varios encendidos y varios apagados al mismo tiempo. ¿Qué ventaja voy a tener con esto? La rapidez en el acceso a la información. Las máquinas basadas en qubits son sumamente rápidas respecto a las máquinas convencionales que nosotros conocemos. En las máquinas basadas en qubits no es necesario tener memoria de acceso. Sin embargo, nosotros tenemos memorias de acceso en nuestras máquinas que pueden ir respecto a 8 gigabytes, a 16 gigabytes, a 32 gigabytes, a 64 gigabytes y un poco más de esa cantidad, ¿sí? Con lo cual me va a dar una rapidez de acceso. Sin embargo, en las máquinas de qubits
nosotros no requerimos de eso. ¿Por qué? Precisamente por las superposiciones con las cuales nosotros contamos precisamente en este tipo de equipos. Por último, vamos a ver lo que es la arquitectura. Dentro de la arquitectura de las máquinas convencionales, nosotros vamos a poder tener tanto procesadores centrales como memorias de acceso directo, de acceso aleatorio, perdón, que quiere decir la RAM, Random Access Memory, que es memoria de acceso aleatorio. Y respecto a las máquinas de las cuales yo estoy haciendo referencia, los qubits precisamente me van a servir como un procesador central y como una memoria con la cual nosotros vamos a tener el funcionamiento. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, las máquinas basadas en qubits me van a permitir tener mayor rapidez en el acceso de información y por lo tanto, todos los bancos de información que yo voy a tener ahí, los big data, esa información masiva que yo voy a tener acceso, va a tener, vamos a poder llegar a esta de una manera sumamente rápida. Tal es el caso que se asemeja a la memoria humana, a la memoria que nosotros tenemos, al cerebro humano, ¿sí? Y es ahí en donde nosotros vamos a tener precisamente, ¿sí? Esta famosa inteligencia artificial. Son las bases, son los cimientos de la inteligencia artificial. Por otro lado, vamos a ver la presencia de la inteligencia artificial dentro de nuestro ámbito de vida, ¿sí? Vamos a ver que la inteligencia artificial se destaca como una de las innovaciones más prometedoras y que más innovadoras que vamos nosotros a tener. Y por lo tanto, vamos a tener retos muy grandes con esta inteligencia artificial. Y por lo tanto, vamos a poder obtener capacidades para procesar grandes cantidades de datos y aprender patrones y obtener tomas de decisiones automáticas. Realmente ese es el compromiso que se tiene con la inteligencia artificial. ¿Qué es una disciplina científica? Sí, sí es una disciplina científica. No, no quiero demeritar con este concepto el hecho de que la inteligencia artificial hoy en día se tiene prácticamente en cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Esta disciplina quiere realizar este, quiere realizar eh, tareas y actividades que pueden ser comparables a las que se realiza con la mente humana. Tiene capacidad de aprendizaje o de razonamiento lógico. Dado que una máquina cualquiera, un equipo informático, una tecnología de la información y comunicaciones, un equipo basado en estas tecnologías, tiene precisamente razonamientos lógicos. Y no es de ahorita, no es nada más con la inteligencia artificial, sino viene desde los inicios de las computadoras, ya traen un razonamiento lógico, ¿sí? Precisamente optando por un encendido y un apagado. Eso es ya un razonamiento lógico. Ahora, respecto al aprendizaje, se basa en el concepto de aprendizaje automático. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, pues que precisamente con los algoritmos que se están dando en la inteligencia artificial, ¿sí? Nos va a permitir que esa máquina pueda tener precisamente un aprendizaje. Pero, a ver, ¿qué es un algoritmo? ¿Sí? Porque no todos los que estamos aquí presentes sabemos realmente este concepto de algoritmo.
El concepto de algoritmo está basado en una secuencia de instrucciones, ¿sí? Que los equipos de cómputo, que los equipos informáticos, que los equipos que van a ser manejados con inteligencia artificial puedan hacer precisamente razonamientos lógicos y, por lo tanto, realizar una toma de decisiones lo más asertiva posible. Estos algoritmos son nada más ni nada menos que los sistemas informáticos con los cuales son alimentados cada uno de los equipos de cómputo. Por ejemplo, las plataformas que nosotros estamos utilizando para poder proyectar esta serie de conferencias, ¿sí? Están desarrolladas en un sistema informático, ¿sí? Una de las características que nosotros tenemos en los sistemas informáticos con los cuales nosotros contamos es que se realizan con base en lenguajes de programación ya comerciales, digámoslo así, ¿sí? Y valga la expresión, pueden ser estos lenguajes llamados Microsoft C++, que son marcas registradas, puede ser lenguajes de programación hechos con PHP, que es otra marca registrada, ya sea con base en las plataformas o en los sistemas operativos de Microsoft o con los sistemas operativos de Android, ¿sí? O de perdón, bueno, lenguajes, perdón, para sistemas operativos basados en Android, ¿no? O de Apple Macintosh, ¿sí? Esos son los lenguajes comerciales. Y las máquinas desarrolladas o que están con su arquitectura de qubits tienen lenguajes específicos y exprofesos para poder desarrollar los algoritmos que nos van a poder presentar en esta inteligencia artificial. Nosotros sabemos que la inteligencia artificial hoy por hoy ya se encuentra en la vida humana. Es decir, nosotros vamos a poder obtener acceso a estos lenguajes, a esta inteligencia artificial, sobre todo en los juegos, tecnológicos que nosotros llevamos a cabo. Por ejemplo, podemos tener realidad virtual y esa realidad virtual de una u otra forma existe ya en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también se da en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, en el ámbito del arte, en el ámbito de las matemáticas, ¿sí? Y por qué no también en el ámbito del derecho, ¿sí? También la inteligencia artificial y la experiencia humana, nos va a permitir precisamente relacionar ese manejo de silogismos, ese manejo lógico, ese manejo conceptual, ese manejo de toma de decisiones que se va a hacer muy semejante a lo que el cerebro humano lleva a cabo. Ah, pero aquí viene una interrogante. Doctor, ¿y la inteligencia artificial tiene relaciones afectivas como nosotros, como las personas? Esto me lleva a recordar una película de los años, creo que fue de los años 90, que se llamaba el de Hasta la Vista Baby, Terminator, en donde el muchacho
el protagonista de esta película, el niño, llega a tener un lazo afectivo con Terminator y le dice, oye Terminator, es que no te mueras porque yo te amo, no te mueras porque yo te necesito, no te mueras porque estoy encariñado contigo. Estoy parafraseando, ¿sí? Y el Terminator le dice, perdón, pero es que yo no sé de lo que me estás hablando. Yo no sé lo que son esas relaciones afectivas de las cuales tú me estás hablando. Y es cuando levanta la mano y le da un like, lo que ahora conocemos como el like, ¿sí? Y es cuando le dice, hasta la vista, baby, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a ver que la inteligencia artificial, ya he hablado de muchos ámbitos, ¿sí? Sobre todo científicos, sobre todo en la biología, en la astronomía, en la medicina, eh, no sé, en varios aspectos de la vida, de nuestro entorno, en donde nosotros nos desarrollamos. Pero también la inteligencia artificial va a llegar al mundo jurídico, ¿sí? Y esto va a ser eh, un temor que vamos a poder tener nosotros los abogados, ¿sí? Ya podemos ver que toda esta revolución que tenemos tecnológica me lleva a pensar que esta es una cuarta revolución industrial, así como fue la primera revolución industrial, en donde surgen todas las máquinas de aquellos ayeres en Inglaterra, si no me recuerdo, fue en el siglo XVIII, ¿sí? Y que precisamente el temor de las personas es que esas máquinas van a desplazarnos a nosotros, ¿sí? Van a desplazar nuestra materia de trabajo, ¿sí? Hay una película de Charles Chaplin que se llama Los últimos tiempos, si no mal recuerdo, ¿sí? En donde precisamente Charles Chaplin se ve confrontado ante una máquina que está desarrollando ciertos productos y que no puede parar y que inventan una máquina para que los trabajadores no paren la producción y que esa máquina les vaya dando de comer, incluso en la boca, ¿sí? Entonces, esa es otra etapa de una revolución industrial. Hoy por hoy tenemos una cuarta etapa de la revolución industrial, en donde la interrogante es, bueno, la inteligencia artificial va a sustituir la materia de trabajo y en este aspecto, en el mundo jurídico, va a desplazar a los abogados. Pues yo puedo llegar a pensar que no, pero esto nos va a permitir pensar. Pero sí es cierto que no nos vaya, estamos hablando de que está equiparándose a la mente humana, al cerebro humano. Las máquinas están empezando a pensar como cada uno de nosotros. Entonces, por lo tanto, pues podemos pensar que sí nos van a llegar a desplazar. Ah, pero estamos hablando de que eh, hay las relaciones afectivas, todavía la inteligencia artificial no las tiene, ¿sí? Pero eso, hagan de cuenta que es un velo del grueso de una hojita de cebolla. Si nosotros vamos desmembrando una cebolla, bueno, podemos eh, desmembrarla y tener una hoja de cebolla gruesa. Pero si nosotros vemos
en las clases de laboratorio que teníamos en nuestra educación básica, que decían, corta una telita de cebolla muy delgadita y la vamos a meter al microscopio, ¿sí? Y que podíamos analizar esa tela de cebolla, podíamos ver prácticamente casi todas las células que comprendían esa tela de cebolla, ¿sí? A esa tela de cebolla yo me estoy refiriendo. La inteligencia artificial, tenemos una tela de cebolla, la cual si la llegamos a romper, podemos tener riesgos muy grandes, ¿sí? Y es por eso que nosotros ahorita esa parte la voy a dejar a un lado y vamos a llegar a pensar ahorita que la inteligencia artificial hoy por hoy no nos va a sustituir en nuestra materia de trabajo. Bien, vamos a empezar a hablar de los sistemas jurídicos. En la República Mexicana nosotros tenemos nuestro máximo, nuestra máxima autoridad judicial es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros tenemos dividido el Estado en tres poderes, el poder ejecutivo, que es la parte administrativa de nuestro Estado, ¿sí? El poder legislativo, que es el que precisamente da todos los ordenamientos eh, jurídicos, y el poder judicial, que es precisamente el que administra la justicia, ¿sí? Es el impartidor de justicia. Y su máximo, el que encabeza ese poder judicial, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿por qué tocó la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Permítanme ustedes desarrollar brevemente la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el ámbito tecnológico. En los años 90, mediados de los años 90, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todas sus jurisprudencias, todas sus tesis aisladas, todas sus controversias constitucionales, que son parte, y sobre todo las jurisprudencias, llegan a tener el carácter de obligatoriedad en su aplicación. Es como si fuera una norma jurídica, ¿sí? Pero emanada de la Suprema Corte. Y esa jurisprudencia se da con base en por lo menos 5 casos que sean semejantes, se estudian, se ve la viabilidad para que se haga esta jurisprudencia, se desarrolla la misma y se le da ese carácter de obligación. Entonces, para ese entonces se tenían unos libros que se llaman semanarios judiciales, que son tomos muy grandes, son tomos, estamos hablando de tomos a veces de por lo menos 500 páginas, por lo menos, y llegan a tener hasta 3,000 páginas esos semanarios. Entonces, para que tanto los operadores jurídicos, ¿sí? Los litigantes, como las autoridades o los impartidores de justicia, jueces, magistrados y ministros, puedan tener acceso a cada jurisprudencia, pues se tardaban mucho, ¿sí? Para ir hojeando. Y vamos, había gente experta en los semanarios judiciales. Entonces, se llega a pensar, bueno, ¿y por qué no desarrollamos, por qué no llevamos esos semanarios judiciales a un ámbito tecnológico? Y es cuando se empiezan a digitalizar esos semanarios judiciales que están divididos por épocas, desde la novena época hacia atrás, hacia la quinta época, y luego en una segunda etapa de la quinta época a la primera época. Y estamos hablando
de una digitalización de más de 20 kilómetros lineales de documentos. Y se llega a desarrollar lo que aquí en México se conoce como el IUS, ¿sí? Que era una plataforma con la cual nosotros podíamos tener acceso a esas jurisprudencias. ¿Cómo? Pues el usuario daba un criterio de búsqueda, con ese criterio de búsqueda, el sistema, con base en ciertos algoritmos, ¿sí? Y ciertas queries, ciertos métodos de búsqueda, sacaba la jurisprudencia y la presentaba, la o las jurisprudencias que tuvieran los criterios de búsqueda del usuario. Pero esos criterios de búsqueda no nada más se quedaban ahí, sino se almacenaban en un banco de información. Yo llegaba a hacer una búsqueda, por ejemplo, en materia familiar, ¿sí? Pensión alimenticia, ¿sí? Y se quedaba guardado. Llegaba otro usuario y decía, la pensión alimenticia a los 16 años, y sacaba la jurisprudencia, pero ya tenía el criterio de pensión alimenticia más 16 años y menores de 16 años. Pensión alimenticia en mayores de 16 años. Entonces ya se tenía otro criterio más, y así sucesivamente, de tal forma de que ese banco de información se iba acrecentando, se iba incrementando, ¿sí? Y es uno de los principios de un sistema experto jurídico que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Ahora bien, nosotros vamos a ver que en la informática, ¿sí? Se va a tener una rama que se va a llamar informática jurídica, otra rama que se llama informática administrativa, otra que se llama informática matemática, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y vamos a enfocarnos hacia la informática jurídica. Dentro de la informática jurídica, nosotros vamos a tener una informática documentaria, que es precisamente la que yo les estaba comentando, de todo el bagaje de documentos que fueron escaneados y almacenados en un banco de información. Hagan de cuenta que ese banco de información, quiero que se imaginen un refrigerador, no sé, de 20 pies de altura y no sé, unos 80 centímetros de ancho, y ahí estaba lleno de discos duros, ¿sí? Discos duros analógicos, no digitales, los cuales representaban en cada uno de esos muebles, pues se tenían no menos de 500 discos duros, ¿sí? Y eso multiplicado por 20, ¿sí? Entonces, teníamos arriba de 1000 discos duros que en donde teníamos nosotros almacenados esa información, ¿sí? Ahora bien, teníamos otros servidores que nos daban la informática de control de gestión. ¿Cuál era esa informática de control de gestión? Era precisamente aquellos programas con los cuales yo les estoy diciendo o les acabo de comentar que llevábamos, en donde se llevan a cabo esas consultas hacia la informática documentaria, y con lo cual me va a dar como resultado una informática metadocumentaria, ¿sí? Es decir, llevándolo una analogía hacia la mente humana, hacia el cerebro humano tiene una
unos conocimientos básicos, una cognición básica que vendría siendo la documentaria. Y aparte, yo voy a empezar a tener una adquisición de conocimientos, una metacognición, ¿sí? O un almacenamiento de esa nueva cognición, de esos nuevos conocimientos, y me va a llevar precisamente a una metacognición, ¿sí? Y con base en esta metacognición, yo voy a poder tener una construcción, un constructivismo. Esta es la base del constructivismo, ¿sí? Con base en unos conocimientos básicos se va adquiriendo nueva información. Esa información la proyecto como metaconocimientos, metacognición, y con base en esos tres elementos yo voy a poder construir nuevos conocimientos. ¿Sí? Pero, ¿qué son los sistemas expertos? Los sistemas expertos computacionales en la inteligencia artificial van a ser capaces de simular características de la inteligencia humana, ¿sí? Es decir, van a tener un desarrollo lógico, van a empezar a tener almacenamiento de información. Con esa información van a tener un razonamiento lógico y van a poder dar pues un razonamiento, van a poder proyectar un conocimiento y van a poder dar una toma de decisiones, ¿sí? Los sistemas computacionales, también en la inteligencia artificial, van a ser capaces de simular características de la inteligencia humana. Perdón, ahí está repetida el renglón. Van a poder utilizar la información que el usuario les proporciona para emitir un resultado sobre cierta materia. Entonces, con base en estos preceptos, con base en estos silogismos, ¿sí? Nosotros vamos a poder tener sistemas expertos jurídicos. Ahora, para lo cual, como todo sistema, ¿sí? Un sistema contable, un sistema administrativo, un sistema médico, un sistema arquitectónico, un sistema matemático, ¿sí? Lleva cierta metodología, ¿sí? Y en esa metodología nosotros, en primer lugar, vamos a poder tener una definición de, de dominio. Es decir, nosotros vamos a poder tener esa definición, ¿sí? Que nosotros vamos a dominar y con la cual se va a versar precisamente ese sistema experto. Nosotros también vamos a tener una definición del problema que se va a resolver. Eso es lo primero que nosotros vamos a tener. ¿Para qué vamos a hacer un sistema experto, es decir, un sistema en inteligencia artificial? ¿Qué objetivo vamos a querer alcanzar con él? ¿Sí? Pues vamos a tener que resolver un problema en específico, ¿sí? No sé, se me viene a la mente que ese sistema experto me pueda auxiliar para resolver un problema en materia penal, o en materia laboral, o en materia civil, o en materia mercantil, ¿sí? O también va a poder, o vamos a necesitar la identificación de grupos de expertos. Es decir,
Bueno, a ver, ¿qué voy a necesitar para poder desarrollar este sistema experto? Vamos a poner el ejemplo de que voy a llevar un sistema experto en materia laboral. Punto número 1, necesito un ingeniero en sistemas. ¿Sí? Punto número 2, pero no cualquier ingeniero en sistemas. ¿Sí? Voy a necesitar un ingeniero en sistemas que me ayude a programar. Permítanme llevarlo hacia una computadora normal, que sepa un lenguaje de programación, Java, por ejemplo, ¿sí? Y que me permita poder tener ese sistema experto. Pero también voy a necesitar un especialista en inteligencia artificial, en desarrollo de sistemas basados en inteligencia artificial. Ya van 2. 3, un experto que me permita llevar a cabo toda la seguridad de ese sistema, ¿sí? Pero algo muy importante, ellos no saben derecho, ellos no saben qué se tiene que hacer en el caso de una huelga, qué se tiene que hacer si al trabajador no se le ha pagado su tiempo extra, qué procedimiento se lleva a cabo, ante qué instancias se van a recurrir. Lo voy a mandar directo a un juzgado laboral. En México no, ¿sí? En México no. Se lleva a una instancia conciliatoria primero. Después de esa instancia conciliatoria que ese trabajador se lleva se cita al trabajador con el patrón. Si llegan a un acuerdo, ahí se termina el caso. Si no se lleva a un acuerdo, entonces ya se manda a tribunal, ¿sí? Y se llevan varias etapas en los juicios, un juicio preparatorio, un juicio ya formal, hasta llegar a la sentencia. Pero a lo largo de toda esta etapa judicial, se puede llegar a la conciliación y ahí se muere, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita? A un abogado, pero yo conozco a Juan Pérez, que es abogado civilista. Pues perdón, pero pues no. Sí es abogado, pero no sabe de materia laboral. Entonces necesito un abogado laboralista. Entonces ya van 4 personas que precisamente me van a permitir poder llevar a cabo y desarrollar de manera eficaz, eficiente, ¿sí? Ese sistema experto. Y además, la adquisición del conocimiento, y ese tipo de conocimiento no se encuentra estructurado, sino en el inconsciente del experto, se va desarrollando. Y por último, se va a tener esa representación y se va a tener empleada por el equipo de programación para generar un prototipo que posteriormente se habrá de validar y lanzar ya a la producción. Pero ojo, hay que ver que precisamente ese desarrollo, ¿sí?, se lleve a cabo de manera eficaz, ¿sí?, para que no tenga sesgos, porque muchos de los sistemas que hoy en día se tienen desarrollados en inteligencia artificial tienen sesgos. Entonces, el sistema experto, no en derecho, en otro ámbito, pregunta, y estoy haciendo un pensamiento en el aire. ¿Qué nacionalidad tienes? Soy mexicano. Color de piel, moreno. Color de ojos, cafés.
color de pelo castaño oscuro. Ah, no aplicas para el puesto. Ah, caray. Ah, ¿y qué nivel de estudios tienes? Doctorado. ¿En qué? En derecho. En derecho laboral. No aplicas. Pero si la plaza es para derecho laboral, no aplicas. ¿Por qué? Porque eres mexicano. Porque eres moreno. ¿Sí? Entonces, esos sesgos son a los que yo me refiero. ¿Sí? Ajá. A los sesgos y sobre todo en derechos humanos. Afectación a los derechos humanos. Y que los derechos humanos no son propios de México. Los derechos humanos están en todos los ámbitos. Es más, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, allí están protegidos los derechos humanos. Y en muchos tratados internacionales de la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, se protegen los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, esa es una de las premisas que nosotros debemos de ver, y en la metodología de un sistema experto se debe de cuidar muchísimo ese aspecto importante. ¿Sí? Entonces, una de las características de los sistemas expertos son, bueno, obviamente son programas de cómputo, ¿sí? Que pueden estar ligados a otros elementos de transferencia, es decir, y que van a poder desarrollar varios aspectos relacionados con la materia que se tenga programada. Dispone de una gran cantidad de conocimiento y de información también, ¿sí? Y con esa cantidad de conocimiento y de información puede operar con datos tanto cualitativos como con datos cuantitativos. Esa es una característica de los sistemas expertos, esa dualidad de manejo de información, ¿sí? Porque muchas veces los sistemas informáticos manejan datos cualitativos o datos cuantitativos, ¿sí? Por ejemplo, los sistemas matemáticos se basan en datos cuantitativos. Un sistema, por ejemplo, el, el SPSS, el paquete estadístico para ciencias sociales, es uno de los que utiliza tanto datos cuantitativos, ¿sí? Como datos cualitativos. Y puede tener interfaces externas, puede interrumpir una línea de razonamiento y puede emitir conclusiones. Ahora ya vamos a hablar de los modelos de sistemas expertos. Los modelos de sistemas expertos en materia del derecho, vamos a tener básicamente 3 o 4 modelos. El primero de ellos es simple y sencillamente un modelo basado en procesamiento simbólico. Es decir, en símbolos. La habilidad de estos sistemas expertos es para aprender y adquirir conocimiento y para manipularlo inferencial y deductivamente, en donde va a predominar el razonamiento simbólico. Y eso me lleva un poco al mito de la caverna, ¿sí? En donde los presos este mito de la caverna, estoy hablando del séptimo libro de los diálogos de Platón, ¿sí? Ahí viene el mito de la caverna, en donde los presos que estaban encadenados nunca habían salido al exterior, valga la expresión. Ellos veían imágenes y eran símbolos para ellos, pero no sabían si era una jirafa, si era un elefante, sino ellos le ponían el nombre que ellos les venía en la mente, ¿sí? Entonces es precisamente con base en esto o esta analogía, este modelo de procesamiento simbólico en donde nosotros vamos a tener
ese, ese modelo de sistemas expertos. El otro es conexionista y de redes neuronales. El principal propósito de estos modelos es el entender el funcionamiento precisamente del cerebro humano y emular su comportamiento con base en el concepto de neuronas. Las redes neuronales llevan precisamente ese amalgamiento y esa simulación o esa emulación del comportamiento del cerebro humano respecto a las neuronas. ¿Sí? Y es por eso que en este sistema experto ya podemos empezar a ver precisamente esa parte de la inteligencia artificial. ¿Sí? Ahora bien, nosotros también vamos a tener algunos aspectos y tipos de estos sistemas expertos basados en reglas de producción, en modelos positivistas explícitos y subyacentes, en un modelo constructivista y un modelo de razonamiento legal basado en casos. En el primero, su funcionamiento es precisamente basado en una lógica simple, un sí, entonces, un sí, entonces, por lo tanto, ¿sí? Yo voy a demostrar esto. Es un silogismo, ¿sí? En pocas palabras. De ahí sale precisamente el modelo positivista, tomando un poco las reglas de producción, ¿sí? Y ya se forma precisamente un silogismo jurídico que implica la hipótesis de ciertos hechos, ¿sí? En el supuesto normativo con con los cuales se va a contemplar y va a permitir la deducción de soluciones de caso. Y esto va sobre todo relacionado hacia los abogados litigantes, ¿sí? En donde precisamente pueden proporcionarle información a estos sistemas expertos y puede orientarlos para ver en qué sentido puede llegar a tener la solución de este caso. Y un modelo constructivista que la ventaja es que concibe no nada más en el anterior se alimentan todas las normas jurídicas, es decir, el derecho positivo, ¿sí? Y en el modelo constructivista no nada más se basa en la alimentación del derecho positivo, sino también en aquellas normatividades, por llamarlo de alguna manera, o de aquellas reglas como pueden ser jurisprudencias aisladas, como pueden ser también todos los acuerdos internacionales, todo ese bagaje de información jurídica es alimentada en este modelo constructivista, hace lo mismo que el modelo anterior, con un silogismo jurídico, pero con tomando en consideración todas estas premisas, todas estas materias, y se puede llegar incluso a un veredicto y llevar este modelo no nada más a los abogados litigantes, sino este modelo lo pueden utilizar precisamente los impartidores de justicia y tomar como objetivo el desarrollo de este sistema todo el resultado para ver si el sentido que lleva el impartidor de justicia es el correcto o no. Y si no es el correcto, checar y verificar que todo esté de acuerdo a toda la normatividad y que haya contemplado
todos todos los aspectos necesarios y suficientes. Y por último, el razonamiento legal basado en casos, pues estos sistemas retoman la capacidad de resolver problemas por analogía propia de los humanos. Es decir, toma una analogía del pensamiento humano y trata de resolverlo de la misma manera, ¿sí? Pero sin llevar un estudio profundo, ¿sí? La inteligencia, entonces, pues, artificial jurídica nos va a permitir la automatización de procesos legales, el análisis de datos jurídicos, predecir los resultados de casos, la asistencia legal de manera virtual, la asistencia virtual para los abogados litigantes y llevar a cabo también procesos legislativos. Nos pueden ayudar a que el proceso de todo el desarrollo de las normas, de la legislación, se lleve a cabo pues de una manera más eficaz y más eficiente, ¿sí? Y atacar al crimen y a la corrupción, ¿sí? Esos son los objetivos de la inteligencia artificial, ¿sí? Ahora, los riesgos ante la inteligencia artificial, bueno, pues ya los hemos visto, que son precisamente el peligro que se tiene ante la libertad de expresión, la privacidad, ¿sí? Para nosotros como seres humanos, la protección de nuestros datos o de los datos, la no discriminación, el debido proceso y la seguridad, los valores democráticos. Es decir, estoy hablando de los derechos humanos, ¿sí? Los riesgos que se tienen es la violentación hacia los derechos humanos. Ahora, la regulación en la legislación y la legislación en la inteligencia artificial. Sabemos nosotros que hoy por hoy, pues no existe una regulación real a nivel internacional y cabe señalar que tengo entendido que hay algunos países latinoamericanos, como es en el caso de Perú, que ya se está empezando a desarrollar esta regulación en la inteligencia artificial. Hay otros casos, en Colombia también ya se está llevando a cabo, ¿sí? Pero realmente no se está tomando en consideración a nivel internacional. En Estados Unidos también ya se tienen algunos vestigios, pero una de las regiones que ya se tiene una legislación y que fue desarrollada hace poco, hace un par de semanas, 3 semanas a lo mucho, es en la Unión Europea. Ya salió y ya surgió ahí precisamente la legislación ante la inteligencia artificial. En México todavía no se tiene, en mi país todavía no se tiene una normalización y una regulación en materia de inteligencia artificial. Estimada audiencia, pues este es el tema que me ha llevado eh, desarrollar y pues bueno, como conclusiones, el uso de las tecnologías en el ejercicio del derecho pues realmente es benéfico. Yo no estoy satanizando a la inteligencia artificial, no, al contrario, es una herramienta que nosotros hoy por hoy debemos de tomar en consideración y las posibilidades de aplicar esta informática metadocumentaria podría auxiliar a tanto a los impartidores de justicia como a los abogados litigantes para resolver incluso de una manera rápida, ¿sí? Pronta y expedita, ¿sí? Los casos que se tienen y en cualquier materia, ¿sí? Y en la parte de tecnológica, bueno, pues se ha demostrado
que el conocimiento jurídico puede ser modelado para crear programas informáticos. Tal fue el caso del sistema que yo les comenté de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México. Pues muchas gracias. Este es mi correo electrónico, mi contacto en WhatsApp para cualquier duda o comentario que tengan al respecto. Y con todo gusto, yo me permitiré pues resolver cualquier duda que ustedes tengan. Agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor Daniel Malpartida. Agradezco mucho la oportunidad que me brinda usted para poder colaborar en este seminario tan importante y tan fascinante. Muchísimas gracias.